y que el país conozca muy bien quién es el jefe de la banda, Efraín Cepeda del Partido Conservador y sus aliados. Yo quiero que usted, secretario, me mire a los ojos. Míreme a los ojos y dígame que yo no apelé la decisión 4, 5, 6 veces. Míreme a los ojos y dígame que no. Hablamos con la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, después del hundimiento de la consulta popular y de que Efraín Cepeda negara la apelación de esta votación. La mesa directiva y el presidente del Senado, Efraín Cepeda, deben cumplir con la Constitución, con la Ley Quinta, con el reglamento del Congreso de la República, cosa que hasta la fecha no han hecho. Él se comprometió ayer a responder mi solicitud de apelación, cosa que hasta el momento no hemos recibido de manera formal. Lo que se votó ayer fue una proposición de la senadora Isabel Cristina Zuleta. Yo apelé esa decisión porque él desatendió la proposición que había presentado la senadora y en ese momento se demuestra que cuando un presidente quiere, puede apelar, puede resolver las apelaciones que se le presentan, cosa que no hizo en su momento cuando estábamos votando la consulta popular, cuando de manera irregular, de manera ilegal, desatendió 4 apelaciones que yo hice, por un lado para que se reabriera la votación ante las inconsistencias que se habían presentado y por el otro lado para que apelé la decisión de levantar la sesión. Esto quiere decir que hasta el momento la mesa directiva del Senado de la República no ha respondido a las solicitudes que se han presentado y por lo tanto, si él no responde o dependiendo de la respuesta que emita la mesa directiva, el presidente Efraín Cepeda, nosotros recurriremos a todos los mecanismos legales de tutela para garantizar los derechos de esta bancada, del pueblo colombiano y del gobierno nacional. ¿El gobierno y la bancada del Pacto Histórico seguirán insistiendo en la consulta popular? Mientras el Congreso de la República recurra a la trampa, a la leguleyada, al filibusterismo, mientras eso suceda, nosotros vamos a seguir radicando la consulta popular como un mecanismo de participación directa de la sociedad colombiana contemplado en la Constitución política. No le pueden los congresistas de este país hacer conejo a la sociedad colombiana, desconocer su voz y negar los derechos sociales que además están contemplados en la misma Constitución. Por otro lado, le hacemos un llamado a la sociedad colombiana a movilizarse, a participar en los cabildos, a dar los debates. Una sociedad crítica, una sociedad que piensa es la esperanza del cambio. Si ustedes quieren que aquí en el Congreso de la República se actúe de manera correcta, respetando su voz y sus derechos, está demostrado después de estas movilizaciones, la del 1 de mayo, la de ayer en Barranquilla, que es mediante la presión social que aquí los congresistas ceden un poco en sus privilegios para otorgarle derechos a la sociedad colombiana. La reforma laboral revivió y ahora se está dando su trámite en medio de polémicas en la Comisión Cuarta que preside Angélica Lozano. ¿Qué piensa María José Pizarro de todo el trámite que se está llevando allí? Enviar la reforma laboral que se reabrió en su discusión tras la apelación del senador Fabián Díaz y enviarla a la Comisión Cuarta de entrada es un error, porque no reconoce o más bien desconoce los argumentos que presentó en su momento el mismo senador liberal Miguel Ángel Pinto, que decía que no se podía tramitar esta consulta en la Comisión Séptima porque trataba asuntos constitucionales y ese fue el argumento con el cual hundieron en su momento la reforma laboral. Y ahora no la envían a la Comisión Primera, como debería haber sido, atendiendo la misma argumentación de quienes la hundieron, sino a la Comisión Cuarta, donde tienen un mejor manejo, un mejor control, donde hay una mayoría de los sectores de oposición al gobierno y por lo tanto se da la discusión allí. Angélica Lozano, pues por supuesto tiene que decirle al país en este momento si está del lado de la sociedad colombiana o si está del lado de las élites que nos han gobernado y que han recurrido a la maña, a la trampa y a desconocer a la sociedad colombiana de manera recurrente durante décadas. Esa es la decisión que tiene en estos momentos la senadora Angélica Lozano. Nosotros esperamos de ella garantías, esperamos que además se ponga del lado del pueblo y que por lo tanto no nos entreguen una reforma laboral recortada, que reconozca unos mínimos derechos, pero no la integralidad de un proyecto que además fue avalado con el voto de millones de colombianos cuando eligieron al presidente Gustavo Petro. Se requiere discusión, se requiere debate, se requiere llegar a acuerdos, pero bajo ninguna circunstancia los derechos laborales de los colombianos y de las colombianas son negociables.
Hemos visto muchas reuniones últimamente del pacto histórico con miras a lo que será el 2026. ¿Cómo se está preparando el partido del presidente Gustavo Petro y María José Pizarro será la candidata a la presidencia? Como lo he dicho desde el primer momento, lo más importante en el pacto histórico es el proceso de unidad que hemos venido construyendo casi que con filigrana. Y por lo tanto, proteger este proceso de unidad, cuidar este proceso de unidad debe ser la prioridad de todas las personas que aspiren a recoger la posta y darle una posibilidad de un segundo gobierno progresista a este proyecto político y al país. Esta debe ser la prioridad y por lo tanto, decirle a la sociedad colombiana, decirle a la militancia del pacto histórico, no solamente que yo estoy lista para asumir ese relevo, como lo he dicho en distintas ocasiones, pero que bajo ninguna circunstancia voy a poner en riesgo la unidad y este proyecto político que es mi prioridad. En la reunión que hemos sostenido el pasado lunes hemos acordado un mecanismo que además agradecemos que quienes hacían parte del gobierno puedan incorporarse a estas discusiones porque la consulta abierta era el mecanismo que se venía contemplando dentro de las discusiones que venía sosteniendo el Comité Político del Pacto Histórico y por lo tanto lo que avanzaremos es en la construcción de normas, de reglas que permitan una sana competencia y por supuesto que podamos llegar todos en igualdad de condiciones a la gran consulta abierta del Pacto Histórico. El pacto histórico, a pesar de ser el grupo más grande en el Congreso, se quedaron cortos en los votos para las reformas. ¿Qué están haciendo para prepararse en Cámara y Senado? Y por supuesto que las listas al Congreso y a la Cámara del Pacto Histórico tienen que venir también acompañadas de un gran respaldo popular, es más, construidas a través de este gran respaldo popular y por lo tanto las consultas serán no solamente para las candidaturas presidenciales, también para las listas a Cámara y a Senado. Síganos en todas nuestras redes sociales y recuerden, somos el tercer canal, conectando culturas, revelando verdades. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?